Ministra El Jovín, ha anunciado usted un nuevo programa. No sé si es exactamente un programa, se llama Prospera, pero la razón de este programa realmente es muy preocupante. Usted ha dicho la pobreza urbana ha superado la pobreza rural. Mi pregunta es, ¿cómo ha ocurrido eso? Hoy por hoy hay 3.5 millones de peruanas en pobreza urbana versus 3.3 millones de peruanos en pobreza rural. Lo que ha sucedido es que los programas sociales han estado enfocados en el área rural y por eso fuimos ayer bien claros en decir que los programas que atienden la zona rural se van a mantener y se van a seguir ampliando. Pero lo que advertimos es, al ver estas cifras, es que teníamos que hacer una intervención mucho más focalizada para atender la pobreza urbana, que muchas veces es hasta más dolorosa que una pobreza rural. Entonces, lo que se busca con este programa es trabajar en 3 capas en estas poblaciones, que además están plenamente identificadas, Cecilia, porque si uno, agarremos Lima, ¿no? También podemos agarrar Arequipa o podemos agarrar Trujillo, ¿no? Vemos que la pobreza urbana se concentra en lo que se llaman los cinturones de los distritos, ¿no? Entonces ya lo tenemos completamente focalizado y que lo que se requiere en estas poblaciones son básicamente ampliar redes de protección, que lo que significa es tenemos que construir o ampliar el servicio de Cuna Más para que los niños estén bien alimentados, pero además para que las madres puedan salir a buscar un empleo. Pero también hemos encontrado que un fenómeno que también se está dando es el adulto mayor. Entonces tenemos que ampliar también redes de protección para los adultos mayores, porque también lo que sucede es que muchas mujeres ya no salen a buscar empleo, no por el tema de los niños, sino también porque tienen que darse al cuidado de un adulto mayor. De un anciano, de su un padre, anciano, su madre. ¿No? El tema es una primera capa. Una segunda capa está vinculado al todo el tema de los servicios públicos. No puede ser que aquí, ¿no es cierto?, a 3 kilómetros no se tenga agua, saneamiento, no se tenga pistas, no se tenga parques, ¿no?, veredas. Entonces hay programas que existen para eso, entonces hay que focalizar esas atenciones. Vivienda es otro de los aspectos importantísimos. Y en tercer lugar, hay todo un tema vinculado a cómo hacer que los jóvenes permanezcan en secundaria. Un tema que se está viendo es que la transmisión de la pobreza se da porque las personas no logran acceder a un trabajo de calidad porque no terminaron secundaria. Hoy por hoy ya no puedes darte el lujo de no terminar secundaria. Tienes que terminar secundaria. Y por eso tenemos que crear incentivos para que permanecer a la secundaria me sea más rentable que salir a trabajar a los 15 o 14 años. ¿Esa pobreza se cataloga como pobreza extrema o como pobreza? Hay pobreza extrema y también pobreza, pero en su mayoría son pobres. No llegan a ser pobres extremos, pero sí pobres. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación en estas familias? La consecuencia de esta situación es embarazo adolescente. Y embarazo adolescente, lamentablemente, lo que hace es también perpetuar el círculo de pobreza. Y en el Perú, lamentablemente, las cifras de embarazo adolescente, en vez de haber disminuido, han aumentado, ¿no? Ahí te pongo un ejemplo. Carencias, agua, saneamiento. Si no tienes agua, tienes problemas también de anemia, de desnutrición crónica, de enfermedades, niños que se enferman constantemente, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante verlo en todas sus dimensiones. ¿Cómo abordamos el futuro con ellos? ¿Hay un programa de trabajo? ¿Hay una capacitación? Si te mencionara la cantidad de programas que existen, pero que tenemos que justamente focalizarlos y repotenciarlos, te asomarías. Tenemos Trabaja Perú, tenemos Impulsa Perú, tenemos fondos concursables, Emprende Perú. Pero lo que pasa es que se han desarrollado y han ido a poblaciones que quizás no las necesitaban. La idea es juntar todos esos esfuerzos y focalizarlos en estas zonas que tenemos plenamente identificadas. Hay una base para la pobreza y es la desnutrición crónica infantil y la anemia. Como no, comienza en la desnutrición materno-infantil. ¿Cómo se aborda desde este gobierno ese problema en vista de que el gobierno anterior lo abandonó? No se preocupó de la población de 0 a 3 años. A los 2 meses de gobierno se aprobaron lo que denominamos los indicadores emblemáticos, que como bien dice el Premier son los indicadores imperdonables, porque no deberían existir.
En base a estos indicadores es que justamente nos focalizamos mucho en lo que era desnutrición crónica y anemia. Porque si queremos ser un país competitivo, productivo, acceder a la OECD, si tenemos niños que tienen anemia entre 0 y 3 años, esa generación es una generación que no va a poder ser productiva. Lamentablemente, y hay que decirlo así, porque nadie ha sido claro en el tema. ¿Por qué? Porque lo que hace la anemia, que es súper silenciosa esta enfermedad, malvada, es que el cerebro de ese niño no se desarrolla con las capacidades a las cuales pudo acceder. Ese cerebro no se desarrolló como debiera ser. Entonces, sus posibilidades de tener un mejor trabajo, de tener menor desarrollo, ya se las frustraste en esa etapa. Entonces, es fundamental atender este problema, y la cifra es de 43.5% de niñas y niños menores de 3 años sin anemia en Perú. Eso es casi, ¿no? Casi la mitad de los niños. Claro. Y si nos vamos, y esa es una cifra que, como yo siempre menciono, las cifras globales esconden pues un montón de desigualdades, porque en Puno es 80%, si me voy a Loreto es 60%. Entonces, teníamos que hacer una estrategia para combatir la anemia. Y es una estrategia también multisectorial, pero que no solamente es del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales, locales, de la sociedad civil, ONG, medios de comunicación. Es una cruzada nacional. ¿Cómo se va a controlar? ¿A través de qué organismos? A ver, se controla, en la presidencia del Consejo de Ministros se ha creado una unidad de cumplimiento, que es bien sofisticado el esquema, lo tienen pocos países, Australia, Canadá, Colombia, el Reino Unido. Y la unidad de cumplimiento, en sus prioridades está el seguimiento al tema de la anemia. Entonces tenemos todos los meses reuniones para ver qué tenía que hacer cada sector y cómo vamos en el cumplimiento de las actividades que teníamos que cumplir. Todos ya sabemos, porque hemos elaborado este gran plan, qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Agua y saneamiento que tiene que hacer, educación que tiene que hacer la desparasitación, salud que tiene que tener en las postas, ¿no es cierto?, los micronutrientes, el sulfato ferroso, pero también la consejería, que es tan importante en estos esquemas, ¿no? Consejería casa a casa, puerta a puerta, sobre el tema de la anemia. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una vigilancia estricta a los niños que están en sus programas sociales, en Cuna Más o en Juntos, y así cada uno tiene establecido qué es lo que tiene que hacer. Y además, no solamente a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno regional también. ¿Hay presupuesto? ¿Nos alcanza realmente el presupuesto? Cuando hicimos el cálculo, Cecilia, eran alrededor de 8.000 millones de soles que el Estado gastaba anualmente en anemia. Y la anemia no había disminuido, había subido. Había subido, exactamente. Pero nuevamente... ¿Estaba mal gastado? Estaba mal gastado, no estaba focalizado. Las instituciones no sabían exactamente qué hacer. Entonces, es como cuando haces muchas cosas, pero en el día, y ninguna tiene mucho efecto, porque estoy siendo desordenada, y tú al final del día dices, pero si he trabajado todo el día. Claro. Pero ¿cuál fue el producto? No cumplió ningún objetivo. Exacto, porque no tenía un objetivo claro. La situación política que estamos viviendo, que es tan complicada en estos momentos, ¿permite trabajar? ¿O usted siente, por ejemplo, que hay trabas que se originan precisamente en esta crisis moral que estamos atravesando? Bueno, la crisis por la que estamos atravesando es una crisis, no se puede negar que estamos en una crisis de moralidad. O sea, la corrupción, o sea, lo hemos visto, o sea, no tenemos que ser ciegos, estamos viéndola y estamos sufriendo por eso, ¿no? Es muy triste tener, ¿no?, un presidente preso y un presidente camino a estar preso, y quizás otros más. Entonces, realmente es una gran desilusión, ¿no?, como peruanos, como peruanas. Pero, sin embargo, cuando tú preguntas si se puede trabajar, la respuesta es sí. O sea, yo siento que en este ministerio se puede trabajar, hemos avanzado bastante, los ministerios en ese sistema de articulación, y ahí yo quiero agradecerle al presidente del Consejo de Ministros que reactivó este Consejo de Ministros Sociales. Entonces discutimos los temas, nos damos espacio para discutir una vez al mes los temas sociales. Y cuando hemos ido al Congreso para presupuestos para estos temas, el presupuesto ha sido dado, Cecilia. Y la verdad que sí nos han acompañado. ¿Qué le pide el Estado al ciudadano que es protegido, mejorado o cuidado? A ver, yo en el caso de los niños, claramente que vayan al colegio, pero en el caso de los padres de familia. Mira, que vayan al colegio es fundamental, condición.
pero también, ¿no es cierto?, que vayan a las postas de salud, que vayan a sus controles médicos, no solamente por el niño, por ellos mismos. Y un tema importante es que justamente con el programa Juntos, lo que estamos trabajando es para que juntos puedan esas familias de juntos dar el salto hacia un programa productivo. Y por eso es que en el presupuesto, si uno mira en proporción del año pasado, el que más recursos recibe proporcionalmente hablando, por eso es un programa chico, es este programa de desarrollo productivo que se llama Jacubiña, que lo que busca es que las familias puedan desarrollar negocios y ser las protagonistas ellas mismas del cambio, o sea, es decir, que ellas propias generen sus ingresos y ya no necesiten al Estado, ¿no? Entonces, este es un programa que lo estamos subiendo con familias de Juntos, pero no solamente el Jacubiña, hemos visto que en el Estado también había miles de intervenciones. Estamos conversando con Sierra Exportadora, por ejemplo, y veíamos que habían familias de Juntos que también estaban en Sierra Exportadora. Entonces, ver que Sierra Exportadora sea justamente el programa de graduación de Juntos o de vida con sus programas en las zonas del Braen, por ejemplo, ¿no? Que también son programas productivos. Entonces, hay mecanismos, pero tenemos que hacer que las personas se puedan graduar.